UDCI Radio presenta Del Conocimiento Público, un espacio virtual de análisis político y social. Iniciamos. Amigos de UDCI Radio, como siempre es un gusto poderles saludar a través de nuestra señal y como todos estos días hemos estado dedicando en este espacio a promover y difundir nuestro próximo diplomado que iniciará en el mes de mayo y va a culminar el 1 de agosto del año en curso. Y en este programa del conocimiento público vamos a contar con la presencia de distintos especialistas en la materia y por cierto también ponentes en dicho diplomado. Y en esta ocasión nos acompaña el doctor Martín Vera y quisiera leer brevemente su currículum y además de darle la bienvenida a esta su casa, doctor. Al contrario, gracias por la invitación. Él es doctor en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario de Investigación José Ortega y Gasset, Universidad Complutense de Madrid, España. Asesor del Senado de la República y de la Cámara de Diputados en varias legislaturas, secretario técnico del Instituto Nacional de Migración y secretario técnico de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República, también profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, también del Instituto Internacional del Derecho y del Estado, del Instituto Gestalt Humanista de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y de la Universidad Autónoma de Baja California en Campus Tijuana, en licenciatura, maestría y doctorado. También miembro de la Red Mexicana por el Servicio Profesional de Carrera, miembro del Consejo Asesor de la revista Buen Gobierno, miembro del Instituto Nacional de Administración Pública, miembro también de Defensa Ciudadana APN, miembro de la Asociación de Estudiantes e Investigadores Mexicanos en España, instructor de más de 100 cursos en los estados de la República con la Auditoría Superior de la Federación y los ORFIS, con temas de finanzas estatales y evaluación y desempeño, entre otros grados académicos. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Al contrario, un placer saludarlos a ti, Juan José, a Jesús Miguel Escobedo y por supuesto a los alumnos y público que tienen la deferencia de escucharnos en este día. Por cierto, fíjate que además le quiero agregar al currículum que recientemente me invitaron a integrarme como facilitador, una especie de secretario ejecutivo de la red estatal por la cultura de transparencia, junto con el Instituto de Transparencia y de Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. Y bueno, es una de las más de las actividades que me permiten estar en comunicación constante con temas fundamentales para la sociedad, la ciudadanía. Bueno, ahora sí que nos da más tela de dónde cortar, doctor. Ya me eché comercial, oye. uno de tus temas favoritos, Juan José. Sí, ¿verdad? Muy importante, muy Genial, importante. bueno. Y bueno, también no quería también darle la bienvenida a nuestro director de posgrados, al maestro Miguel Escobedo. Muchísimas gracias, Miguel, como siempre, por tu Gracias por tu valiosa participación. Gracias por el espacio, estamos encantados de estar por acá para difundir nuestro diplomado y tratar estos temas tan interesantes, sobre todo en compañía del doctor Martín Vera, un experto en la materia, y también de ti, un gran compañero en ese sentido. Doctor, yo creo que en este momento, digo nada más para despertar a abrir algunos temas, mejor dicho, tenemos una crisis humanitaria y yo creo que también hay una ausencia de una política migratoria integral. Yo creo que el trabajo legislativo ha tenido vaivenes, ha habido acuerdos y desacuerdos en este tema, pero creo que se tiene que hacer un esfuerzo más allá por las condiciones que están viviendo nuestros connacionales, nuestros coterráneos cuando van y aspiran por el sueño americano. Entonces yo creo que este tema pues no lo podemos soslayar y yo creo que en materia legislativa, como repito, se tiene que hacer un mayor esfuerzo en este sentido. No sé qué opinión nos merezca, doctor. Mira, Juan José, yo creo, muy acertada tu opinión, pero también diría que es una crisis no solamente humanitaria, sino es una crisis institucional y además una crisis intelectual, porque vivimos un rebasamiento de las instituciones y las normas legales respecto de los verdaderos componentes de la migración, y además porque creo que hemos perdido de vista el aspecto central de la migración,
en lo que representa para la integración de la civilización, de la cohesión social, el desarrollo de nuestros países, de nuestros pueblos. Yo quiero, antes de entrar al tema, y no sin definirte que para mí crisis es oportunidad de cambio, no necesariamente es un momento de denostación o de autoflagelación y de sumirse en las lamentaciones en las cuales se piensa que los problemas son irresolubles, sino que son oportunidades para presentar nuevas alternativas paradigmáticas, nuevas estructuras institucionales, incluso nuevas normas legislativas. Quiero señalar que como hablaste de este diplomado, estamos subrayando, yo creo que coincide conmigo el maestro Jesús Miguel Escobedo, de que este diplomado en materia migratoria es una oportunidad única, pocas veces vista, es excepcional en el sentido de conjuntar a tantas instituciones tan importantes como son la Cámara de Diputados, la UNAM, el Instituto Binacional de las Fronteras, la Universidad de las Californias Internacional, el Instituto para el Desarrollo de la Administración Pública, porque creo que nos ha faltado descentralizar el esfuerzo de capacitación y análisis a los estados de la República, ya que en las últimas décadas se ha concentrado fundamentalmente en la parte centro del país, y yo creo que los estados tienen derecho y además tienen los elementos necesarios para emprender proyectos académicos e instituciones de gran calado. Que creo que además le ofrece la oportunidad a la gente de actualizarse, porque vivimos en un mundo muy competitivo. Fíjate que yo les hablo mucho a mis alumnos de la importancia de considerar que cuando entras a la universidad no estás realmente terminando un ciclo, sino iniciando otro, que es de capacitación continua y actualización. Porque les explico que en el siglo XX teníamos lo que se llama la curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje es una cuestión en la cual lo que aprendes tiene una vigencia, por así decirlo, y en la cual es necesario actualizarse para mantenerse al día y poder aplicar los conocimientos en beneficio de la sociedad. Las curvas de aprendizaje en el siglo XX eran de 20 a 30 años. La gente podía entrar a estudiar una licenciatura y olvidarse de los libros y ejercer su profesión de 20 a 30 años. Tú veías doctores que salían de las universidades en los años 50, los doctores en los años 80, y sus recetas, sus medicamentos eran totalmente válidos, su conocimiento para curar las enfermedades. Pero la sociedad cambió, cambiaron las enfermedades, cambió el conocimiento, y hoy la curva de aprendizaje se ha cerrado y es de un máximo de 5 años. ¿Qué significa esto? Que a los 5 años lo que uno ha aprendido es prácticamente insuficiente para adecuarse al trabajo profesional y para desempeñar con verdadera aptitud los conocimientos que está uno obligado a emprender en favor de nuestra profesión, de nuestras familias y de nuestra sociedad. Si uno toma al menos un seminario, un diplomado, o cursa una maestría, un doctorado, de verdad que queda uno fuera, no solamente del mercado laboral, sino además del legítimo derecho a desarrollarse de manera personal en la vida cotidiana. Ahora, es para mucha gente complicado estudiar maestrías y doctorados porque son planes de estudio de largo ciclo. Estamos hablando de ciclos de 2 a 3 años por lo menos, sin incluir obviamente las formas de titulación, que son generalmente tesis. Y los diplomados, que además tienen un valor curricular, te permiten estudiar en solamente 120 horas, 3 meses y medio, algo que cuenta con puntos en el currículum profesional y califica con aptitudes para el trabajo. Y además para actualizarse, dice Guy Peterson, uno de los autores más famosos en materia de administración, que los administradores deben estar preparados para abandonar todo lo que saben. Y es el paradigma del siglo XXI. Es decir, llega un momento en el cual debes abandonar todas tus preconcepciones, prejuicios y abordar nuevos planteamientos. Entonces esta es la naturaleza del diplomado que estamos emprendiendo en Tijuana con el patrocinio de la Universidad de las Californias Internacional, espléndido por supuesto, y al cual estamos invitando cordialmente a los oyentes, a los estudiantes, a quienes están estudiando alguna maestría o están cumpliendo su licenciatura, para que aprovechen este espacio de actualización profesional. Y volviendo al tema, yo creo que hay, aparte de una crisis humanitaria, como por ejemplo se refleja en el hecho de la semana anterior, que ustedes saben que se hundió un barco en el tránsito entre Libia y España, en donde se perdieron 800 personas, hay 700 desaparecidos, es terrible, que está propiciando un programa muy novedoso y que además es muy cuestionado, porque en los próximos meses, dependiendo de la situación política en Libia, es posible que se emprenda una labor de hundimiento de los barcos que utilizan para transportar migrantes. Y bueno, esta es una parte de los ejemplos de que señalan la importancia, la trascendencia y el riesgo país que asumió en la migración. Pero yo quiero señalar que hay un dilema intelectual, porque nos hemos centrado en el estudio de la migración, el aspecto meramente humanitario, y me parece que va más allá.
y incluso el diplomado centra su atención en otras clases de migración. Pero quiero decir que hay una crisis intelectual porque hemos incomprendido la naturaleza esencial de la migración. La naturaleza esencial de la migración, ¿cuál es? Yo creo que la naturaleza esencial de la migración es civilizatoria. Antes que la civilización existió la migración. El hombre por naturaleza es nómada. Hasta que no se estableció y se agregó en sociedades, se formaron los elementos centrales de la civilización. Es imposible pensar en que haya enriquecimiento cultural, que haya enriquecimiento económico, que haya entreveramiento social, sin de manera pues deliberada, inducida, debidamente coordinada y planeada, los países, las sociedades puedan permitir la asimilación de otras formas de expresión, de otras sociedades, porque enriquecen la propia y crean el fundamento de la civilización, que por definición es plural, es multicultural. Ejemplos tenemos muchos, ¿no? Muchos ponen de ejemplo a Estados Unidos, pero yo quisiera poner ejemplo, por decir a Francia, en donde hoy día más del 60% de la población es negra. Es negra y además hay una gran integración social, económica, educativa, cultural, y que es un ejemplo de lo que puede hacer una sociedad cuando abre los brazos, no solamente a migrantes, sino además al enriquecimiento cultural, político y social de sus países. Ahorita que menciona a estos países, doctor, y recordando también una reciente declaración del presidente Barack Obama de los Estados Unidos, tomó como ejemplo el que se ciudadanizaron obtuvieron la ciudadanía estadounidense algunos migrantes. Él recordó que ese país se ha hecho pues a base de la migración, pero que su sistema migratorio está fracturado. Entonces tienen que repararlo, tienen que volverlo a construir, porque es muy complicado y es muy difícil en este momento que Estados Unidos, pues sea todavía receptor de tantísima gente, ¿no? Pero en este sentido, yo le pregunto, ¿realmente está en la agenda del gobierno estadounidense hacer una reforma migratoria, doctor? Yo creo que el foco de la atención en Estados Unidos es solamente una parte de la situación. Yo creo que todos los países estamos en el proceso de emprender una acción regulatoria y de integración de la migratoria en las políticas públicas, porque lo que pasa en tu casa también pasa en la casa de enfrente. Es decir, en el caso norteamericano, evidentemente, que siendo un país que es una verdad de perogrullo, porque es un país inmigrante, cierto, pero también México es un país de inmigrantes. México estaba conformado con raíces de tipo africano, caribeño. Somos una mezcla europea. Todos los países somos así. Y en el caso mexicano, buena parte de la problemática que se ve en el norte también se produce en el sur, en cuanto al trato, la integración, las facilidades de entrada que se tiene con los migrantes de Centroamérica y de Latinoamérica. Y recientemente, porque yo trabajé en el Instituto Nacional de Migración, recientemente tenemos un amplio flujo de migrantes de Europa del Este, además de obviamente la tradicional inmigración china. Y creo que también son estados pendientes. En el año 2012 se creó una nueva ley de migración en México, con un tinte evidentemente enfocado hacia la migración centroamericana. Pero yo creo que dejaron de lado aspectos importantes, porque la migración también se da a través del intercambio de estudiantes, por ejemplo, a través del traspaso humano que conlleva la difusión de la ciencia y la tecnología, en el campo de la investigación, o bien las facilidades para la inversión. Hoy día, por ejemplo, países como Taiwán han hecho una veda regulatoria por la cual es muy fácil instalar empresas. No necesitas ningún trámite, ningún requisito. China, Pekín, en este momento ha construido 500 kilómetros alrededor de la capital, alrededor de Beijing, para atraer maquiladoras de todo el mundo, y están libres de regulación, tienen todos los servicios urbanos, y no nos sorprendamos que en un cierto momento, maquiladoras que migren de esta región amanezcan en China, ¿verdad? Y parte de esto ha sido las facilidades migratorias para el traslado de las personas y sus posesiones, porque es un flujo que enriquece la economía. En el caso mexicano, creo que nos hemos quedado en solamente visualizar un aspecto de la migración, y no tenemos facilidades para quien desea venir a México para invertir. Deseamos la inversión extranjera, pero no damos las facilidades, y la nueva ley migratoria no las contempla. Nada más para que tengan una idea.
El tiempo promedio internacional para abrir empresas, sobre todo por trámites regulatorios, es de 55 días. En México es de 360 días. Es decir, un empresario para invertir tiene que esperar 360 días que cubra todos los procedimientos tanto migratorios como de permisos locales, etcétera, para poder abrir su empresa. Entonces yo creo que esa es una mirada integral a lo que nos favorece como país. Y en el caso de Estados Unidos me parece que la situación es parecida. Es monotemática la cuestión migratoria, pero debe ser multidimensional porque también le aporta muchos valores, y como siempre se ha repetido en materia económica, digamos, el campo norteamericano sería muy poco sin la intervención de los trabajadores mexicanos. Por ahí incluso hace aproximadamente 10 años hicieron una película que se llama Un día sin mexicanos, que fue una demostración, ¿verdad? Digamos un poco chusca, penosa para algunos, pero efectivamente la realidad, ¿verdad? Que como la base laboral estadounidense y recientemente también base profesional se está incrementando. Ahora bien, si está en la agenda real es dudoso. ¿Por qué? Porque la migración no es un fenómeno estrictamente binacional, es un fenómeno multilateral, es un fenómeno global. Los flujos migratorios vienen de todas partes hacia las antiguas metrópolis. Dice el Instituto Internacional de Migraciones que en este preciso momento que estamos aquí hablando con ustedes y ante la gente que nos está escuchando, hay 6 millones de chinos en embarcaciones de todo tipo, camiones adaptados como embarcaciones, por ejemplo, lanchas, etcétera, que buscan llegar a algún país del mundo. Entonces es un flujo que no se puede detener y que requiere un trato legal y humanitario. Ahora, ¿está en la agenda? Bueno, lo cierto es que desde el 11M el 11S tuvimos un cambio muy drástico, porque no sé si recordarán ustedes, pero perdón que me remita un poco a la historia, con el permiso de ustedes, pero cuando cayó el muro de Berlín en el 1989, yo recuerdo que vino a México poco tiempo después Mikhail Gorbachev, y Mikhail Gorbachev venía propiciando un proyecto e incluso publicó un libro que se llama La Aldea Global. Decía Gorbachev que al haber caído el muro de Berlín, pues se había acabado la Guerra Fría y la agenda internacional se iba a centrar en las cuestiones sociales pendientes, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el combate a la pobreza en el mundo. Sin embargo, desafortunadamente, los ataques a las Torres Gemelas en Nueva York propició un cambio de la agenda internacional, y hoy día es probado en los estudios académicos y en los estudios de los gobiernos que el eje de la agenda, en lugar de ser humanitaria, ecológica, por el desarrollo, va más centrada en la seguridad pública y en la seguridad nacional. Entonces es el eje que condiciona todos los demás programas. Y bueno, yo creo que esto lo podemos ver, que finalmente los proyectos migratorios en varios países y en Estados Unidos no se centran tanto en la apertura humana, sino se centran en el control de la migración como un supuesto eje de flujo de armamento, de drogas, de contrabando de dinero y de otros bienes. Entonces va por la seguridad más que por la integración social y económica. De estos temas vamos a seguir hablando, y también con el maestro Escobedo. Nada más vamos a identificar rápidamente nuestra estación, y al regresar, maestro Escobedo, yo quisiera que también nos abundara un poquito acerca del programa que se tiene en este diplomado, y también algo muy importante y medular que tiene este diplomado, que es el generar e impulsar políticas públicas, ¿no? En colaboración de activistas, de funcionarios públicos, de académicos, de estudiantes, todos aquellos que participen. Yo creo que va a ser muy valioso el trabajo que resulte de todo esto. Vamos a una identificación, retornamos inmediatamente. Están ustedes escuchando el programa del conocimiento público a través de UDCI Radio. Del conocimiento público regresa después de esta pausa. La Universidad de las Californias Internacional, la Cámara de Diputados Federal y la Universidad Nacional Autónoma de México realizarán el diplomado Migración México-Estados Unidos, retos y perspectivas de atención, del 15 de mayo al 1 de agosto, con un valor curricular, dirigido a profesionales, investigadores, estudiantes y activistas interesados en el tema migratorio. Con sede en la Galería Raúl Anguiano de la UDCI,
en donde se llevará a cabo un trabajo académico con duración de 120 horas para analizar las principales problemáticas del fenómeno migratorio entre México y Estados Unidos y de generar e impulsar políticas públicas en materia migratoria. Las sesiones serán los viernes de 4 de la tarde a 9 de la noche y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Para mayor información sobre inscripciones, comunicarse al teléfono 622-6520 o visitar el portal www.udci.mx. Universidad de las Californias Internacional. El prestigio no se hereda, se gana. Quien enciende una radio, activa una mente. Somos UDCI Radio. Seguimos adelante en el programa del conocimiento público a través de UDCI Radio, difundiendo y convocando a todas las personas interesadas en participar en este diplomado de migración que se llevará a cabo el próximo 15 de mayo. Es correcto, ¿verdad, maestro Escobedo? Correcto. Y pues que retomando un poquito lo que estábamos platicando antes del corte, pues el programa que se tiene y desde luego la finalidad y el objetivo de este diplomado. Si nos pudieras compartir, Claro. maestro. Mire, el diplomado se titula Migración México-Estados Unidos, retos y perspectivas de atención. Es un diplomado que está enfocado primordialmente en la actualidad, en saber determinar cuáles son las principales problemáticas, cuáles son los principales retos, cuáles son las principales perspectivas, obviamente sin dejar de lado la historia para tener perspectiva, ¿no? Pero estamos muy enfocados en brindar soluciones, en atraer una muestra de personas expertas, interesadas, activistas, académicas, que puedan de alguna forma generar un diálogo abierto, que permita realizar propuestas, ya sea a través de vías institucionales o a través de el activismo social. Entonces el objetivo principal del diplomado es, si bien analizar esta problemática que existe actualmente, hace un momento tú lo tipificabas como humanitaria, el doctor de una forma muy interesante también, digamos que ampliaba el concepto hacia una serie de elementos que también deben considerarse cuando hablamos de la migración, pero el objetivo central del diplomado es brindar propuesta, es organizar a la ciudadanía, en este caso a los que asisten al diplomado, mediante una serie de conocimientos que se van a impartir con expertos, debo decir, de primer orden, como lo es el doctor Martín Vera, en torno a una serie de propuestas que buscamos realizar, ¿no? Es muy interesante, y ahorita vamos a pasar quizás a ese tema con el doctor Martín, la forma como vamos a construir estas propuestas y qué medios contamos o con qué herramientas contamos para desarrollar en ese sentido institucionalmente. Sin embargo, quisiera comentar un poquito también sobre lo que son los ponentes y los módulos del diplomado. El diplomado tiene unos ponentes de muy buen nivel, de instituciones importantes. Vamos a contar son 12 ponentes, voy a mencionar algunos. Por ejemplo, está el doctor Cristóbal Mendoza, que es un doctor de la Universidad Autónoma Metropolitana, que tiene estudios del King's College. Está, por ejemplo, el doctor Rodolfo García Zamora, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, con estudios en la Universidad Autónoma de Barcelona. El doctor Martín Vera, que es profesor de UNAM y tiene estudios en la Universidad Complutense de Madrid. Tenemos un claustro muy interesante, entre otros académicos, por ejemplo la doctora Fabienne Benet Revifé, que es la directora del Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración AC y estudió en Reino Unido. Entonces, como pueden ver, es un claustro, en primer lugar, en términos académicos, del primer orden, proveniente de instituciones tanto laboralmente como pertenecientes a las mismas, o también con estudios en tales instituciones de primer orden. Y asimismo, si lo vemos desde una perspectiva inclusive geográfica, el diplomado tiene elementos de instituciones provenientes de Reino Unido, de Estados Unidos, de México y de España. Entonces es un diplomado que en el orden temático es binacional, pero en el orden geográfico es internacional. Entonces eso es muy importante recalcarlo, porque la migración es un fenómeno
internacional, es un fenómeno primero binacional, internacional. Los movimientos de personas se dan en rutas geográficas que trascienden las fronteras, y entonces en ese sentido el diplomado también es un reflejo de ese movimiento, ¿no? Va a haber 6 módulos, Juan José. Los módulos están orientados en una tendencia, digamos, creciente hacia la práctica, de la teoría a la práctica, vamos, ¿no? De lo general a lo particular. Entonces el módulo 1 habla sobre migración y derechos humanos, que es algo que no se puede evitar. Si bien la migración no es únicamente una cuestión humanitaria, aunque es muy importante recalcar ese tema, hay otras cuestiones, otros enfoques que están dentro también de este tema. El módulo 2, corrientes migratorias, fronteras y problemática humana. 3, mecanismos de protección legal y diplomática en el exterior. 4, Tijuana, el reto de los derechos, la protección social y la integración. Ahí bajamos el tema hacia esta ciudad que es una meca de la migración. El módulo 5, organización, representación política y voto extraterritorial. Y el número 6 es el módulo clave, el más importante quizás en ese sentido de la propuesta, si bien todos los módulos van a ser muy importantes en el sentido teórico y de análisis. ¿Sí? El módulo 6 se denomina Taller de Diseño de Políticas Públicas de Excelencia en Materia Migratoria. Es muy importante mencionar que este es un diplomado de excelencia. ¿Por qué es de excelencia? Por las instituciones que participan en él: la UNAM, la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Asuntos Migratorios, el Instituto Binacional de las Fronteras, la UDCI, una serie de instituciones bastante importantes que han ido delineando este diseño de trabajo muy importante, que nos va a llevar a poder proponer también algunos ejercicios importantes que puedan, digamos, afectar la realidad, ¿no? Es muy importante considerar que la academia debe tener un impacto en la vida social. La academia, las universidades, las instituciones de administración pública no se deben de quedar, sobre todo las instituciones de administración pública, no se deben de quedar en el aula, en el curul, sino que deben de tener impactos reales sobre las problemáticas sociales, y la migración es uno de los principales problemas. Finalmente les comento que el diplomado va a ser del 15 de mayo al 1 de agosto del 2015, viernes y sábados. Pueden recibir informes de nosotros mediante el correo electrónico diplomado.migracion.tijuana@gmail.com, o también el correo coordinación.diplomado@udc.edu.mx. Asimismo pueden llamar a la universidad al 622-6520 y con gusto les brindamos atención, ya sea en la dirección de posgrados con un servidor o también en el apartado de la dirección de mercadotecnia. ¿Verdad? Doctor, y retomando ahorita lo que se estaba planteando con el maestro Escobedo, creo que el tener las herramientas y también que nos describiera el mecanismo, porque pues la ruta de las políticas públicas no son de arriba hacia abajo, no son de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces debería de, ¿no? Pero cree que con estas herramientas podríamos tener un impacto social importante, y sobre todo también el que participe la Cámara de Diputados y que esto además prospere, que yo creo que también esa es una de las grandes expectativas, ¿no? De todo este trabajo académico que se realice, pues que lo tome en cuenta el Poder Legislativo. ¿Cree usted que contamos con el recurso y las herramientas para tener esos alcances, doctor? Yo creo que sí, Juan José, y reitero lo dicho por el maestro Jesús Miguel. Mira, tenemos una excelente disposición personal para empezar e institucional de los que están convocando al diplomado. El ingeniero Carrillo, rector de la Universidad de California, está personalmente pendiente de los avances. En el caso de la Facultad de Ciencias Políticas, Fernando Castañeda, el director, también con la mejor disposición para darle seguimiento a los docentes, para validar los materiales, para que las sesiones tengan un rumbo definido. Tenemos no solamente la indicación, sino más como norma de trabajo. Yo creo que hay que empezar tenemos que ser autocríticos, sobre todo los maestros. La verdad es que muchos alumnos dicen que nos echamos muchos rollos, y la verdad a veces no les falta razón. Creo que el esquema viejo de la educación se centraba en el maestro como el expositor central que consumía las horas de trabajo, y en los tiempos recientes se ha puesto en práctica el sistema de formación por competencias.
Entonces el diplomado está centrado en esta formación por competencias. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en términos de intervenciones va a ser bidireccional entre alumnos y ponentes, en el sentido de que más o menos entre el 50 y el 60% del tiempo va a ser utilizado por los maestros y la otra mitad del tiempo va a ser práctico, para que cada módulo le permita a los alumnos realizar prácticas que tengan vinculación, por ejemplo, con tratados internacionales, con servicios consulares, con elaboración de políticas públicas. Y respondiendo a tu pregunta de si esto incide un poco más, fíjate que quien nos auspicia por la Cámara de Diputados es la presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, la diputada Amalia García Medina, creo que la ubican. Ella fue gobernadora del estado de Zacatecas. Curiosamente, qué bueno que es de Zacatecas, porque Zacatecas es uno de los estados con más expulsión de personas. Perdón por el término expulsión, pero es quien se dice que la más de la mitad del estado de Zacatecas vive en Estados Unidos y menos de la mitad vive en Zacatecas, ¿no? Así de ese tamaño es la migración de ese estado. Y afortunadamente ella es la que encabeza la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara, que es una comisión ordinaria, es decir, de dictamen firme. Y uno de los compromisos, también a petición del Instituto de Migración de las Fronteras, es que uno de los módulos nos permita, si no quizá concluir el proyecto, sí arrancar un proceso de definición de una propuesta de reforma legislativa, atendiendo a los puntos tocados en el diplomado y a las aportaciones que nos va a hacer el Instituto de Migración de las Fronteras, que tiene contacto con muchas organizaciones representativas de migrantes, particularmente en el estado de California, Estados Unidos, y que siempre han reclamado un vehículo para hacerle llegar estas propuestas a los legisladores. Entonces, uno de los objetivos, que podamos sacar una propuesta de reforma legal bastante bien consensuada, bien elaborada en términos técnicos y jurídicos y teóricos, por supuesto, que podamos hacer llegar a través de la Comisión de Migratorios a los diputados. Y si se preguntan cuál sería la ruta a seguir, porque la legislatura que está actualmente en curso termina el 30 de agosto, bueno, afortunadamente por ley ya los asuntos que quedan pendientes en la legislatura pasan automáticamente a la siguiente legislatura. Entonces hay no un se pierde seguimiento, nada, hay un seguimiento, ¿no? y tenemos este objetivo que es muy trascendente, como un producto práctico del diplomado, en el que esperemos que se comprometan muchos alumnos para sacarlo adelante. Doctor, pues quisiera meterme un poquito en algunos temas escabrosos, algunos temas muy sensibles de lo que es la migración. Digo, sabemos que es un universo muy grande, pero pues vemos activistas como el padre Alejandro Solalinde, que hace señalamientos, incluso el alto comisionado de las Naciones Unidas de refugiados también hace algunas recomendaciones en países que tienen estas problemáticas, ¿no? Y no nada más me quisiera referir a México, también esto incluye a Centroamérica, porque creo que el tratado, incluso los acuerdos, deberían ser Estados Unidos, México y Centroamérica, porque ahí está realmente el problema. Vemos que el crimen organizado, por ejemplo, pues se tiene que diversificar. Ya no es tanto el tráfico de drogas, sino ahora es el tráfico de personas, incluso también la extorsión a los migrantes que viven este tipo de pesadillas, de situaciones tan terribles, que los mismos polleros pues hablan a las familias para pedir ciertas cantidades, porque pues estas personas pues por un acto de buena fe, creyendo en que los iban a cruzar hacia los Estados Unidos, bueno, pues ahora se encuentran en una de las peores experiencias, yo creo, vividas en su existencia, vamos, valga la redundancia. Esta problemática pues cada vez es más fuerte y más latente, ¿no? Y también haciendo una recapitulación de eventos como esa masacre de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, que se negaron a ser sicarios, que se negaron a ser narcotraficantes. Entonces aquí tenemos un problema muy serio, doctor, no sé qué opinión nos merezca. Pues hay elementos que indican que hay una internacionalización y diversificación de las actividades delictivas, y que desafortunadamente cruzan, entre otras actividades, por las redes humanas del tráfico de personas. Yo creo que eso es un fenómeno complejo, que además no se puede resolver desde la perspectiva de un solo país, porque simplemente el tránsito de los migrantes pues atraviesa varios países, y entonces hace que se transnacionalicen las redes de explotación, a las que haces
referencia. Yo creo que es necesario que se intensifiquen definitivamente las políticas públicas, que aborden de manera integral este fenómeno y sobre todo que, perdónenme por la expresión, pero creo que gran parte del problema está en la corrupción. Porque me parece a mí que si revisamos la ley migratoria, si revisamos la ley de población y si vemos la estructura del Instituto Nacional de Migración, el Instituto Nacional de Migración tiene un aparato muy grande y tiene delegaciones en los municipios más problemáticos del país, en toda la frontera sur, en el sureste y en el norte de la República. Tiene más de 4,000 personas, más de 4,000 policías migratorios y yo creo que cubren bien el territorio para resguardar conforme a derecho, ¿verdad? Los derechos fundamentales de las personas en tránsito en nuestro país. Además, México es un país que tradicionalmente es hospitalario. Hay muchos casos en los cuales se comprueba que los migrantes en su paso reciben la ayuda de las personas, de los mexicanos, en alimentación, en hospedaje, albergues, cobijas, etcétera. Pero me parece que uno de los males endémicos que corroan nuestras instituciones es la corrupción, porque me parece a mí que no operarían con tanta impunidad estos grupos delictivos si no es con el consentimiento de algunos funcionarios o autoridades públicas. Entonces, si el gobierno no da el ejemplo sancionando realmente con vigor a esas actitudes ilegales y delictivas desde dentro del aparato público, se va a avanzar muy poco en cuanto al respeto de los derechos humanos y en cuanto a la regulación correcta de la cuestión migratoria, porque también hay que tener en claro que finalmente la migración debe tener un orden. Digo, nos guste o no, lo cierto es que los países como México, como Estados Unidos, están en el derecho de regular los flujos migratorios para que sean de manera ordenada y para que se canalicen a las áreas en donde se requiere pues mano de obra, se requieren acrecentar el capital humano, etcétera, y de manera desordenada, propiciada por la ilegalidad, pues evidentemente que no solamente corroen la ley, sino corroen además las instituciones públicas y la convivencia social y crea una conflictividad que es muy costosa en términos de vidas y de dolor, drama y sufrimiento. Entonces yo creo que esa es parte de la problemática que estamos viviendo y que debe enfrentarse con decisión verdadera. Doctor, la red consular mexicana en Estados Unidos detectó el año pasado una tasa, pues, y creo que esto va en incremento, de 6,422 niños mexicanos no acompañados, de migrantes jóvenes no acompañados y que también son víctimas de lo que estamos platicando, ¿no? Del crimen organizado. Ahora ya también son los famosos polleritos, porque a eso se dedican, a eso los obligan, los someten, y eso también sin dejar a un lado la narcoexplotación. Entonces también tenemos aquí un problema muy serio y sobre todo pues con estas generaciones que poco también se les ha atendido. Yo creo que también hay un gran desaseo en este sentido por el cruce de información, la forma y los métodos en que llegan al país y que a lo mejor pues también son trasladados o repatriados a sus lugares de origen, ¿no? Si es el caso de Centroamérica. También tenemos aquí un flagelo social muy serio, ¿no? Sobre todo con los menores de edad que también difícilmente incluso pueden desligarse de trabajar para el crimen organizado una vez que entran a sus líneas, doctor. También, sí, efectivamente. ¿Qué opinión nos merece, doctor? Pero la crisis de los niños del año pasado me parece que abarcó a más de 40,000 niños de diferentes nacionalidades que se asentaron sobre todo en el estado de Texas. Los mexicanos constituyeron un poco menos del 10%, pero sí, yo más allá de la crisis humanitaria, yo quisiera ver una crisis también de las instituciones públicas, porque por diferentes causas sociales y de aprovechamiento ilegal de estos flujos, pues se ha incrementado el envío de niños como una forma de ir penetrando también pues el territorio del país del norte. Y yo señalo la falta de capacidad institucional porque los jueces están saturados. Los jueces están saturados y mientras tienen la oportunidad de desahogar los juicios para determinar la situación migratoria de los niños, hay incapacidad institucional para darles un albergue suficiente, cómodo y limpio, como corresponde a su edad y sus derechos fundamentales. Entonces, se emprendió un programa emergente que se basó en la actividad de varias organizaciones no gubernamentales para proveer albergue de emergencia, pero realmente que no, yo creo que no coincide con lo que debería ofrecerse en términos de derechos humanos.
hasta tener la situación legal perfectamente definida de los menores. Entonces hay una incapacidad de las instituciones públicas, pero no me sorprende a mí. Fíjate que el año pasado preparamos un estudio para el colegio de la Universidad de Sonora y encontramos en cuanto a las políticas públicas qué tanta capacidad institucional y qué tan posible la institución atender la problemática entre los dos países, y encontramos que ha ido en decremento la posición de México en el contexto de las políticas públicas de Estados Unidos y además binacionales. Por ejemplo, hace poco más de 6 años, de 7 años, como un indicador, la página del Departamento de Estado estaba en inglés y en español. Si ustedes hablan en la página del Departamento de Estado solamente está en inglés, ya se eliminó la página en español, y es impresionante porque no solamente por la relación que tiene con Latinoamérica, sino porque además el amplio número de mexicanos que viven en Estados Unidos o de hablantes de lengua hispana. Después en las prioridades de política exterior de Estados Unidos ya desapareció la migración y desaparecieron el respeto a los derechos fundamentales y humanos. Básicamente México aparece solamente en un issue, que es el de seguridad energética. Ese es para lo único que le importamos a los norteamericanos. Y sin embargo, sí se encuentran como prioridades de su política pública la región de Medio Oriente, por ejemplo. Lo que acontece en Medio Oriente o algunas regiones de África, pero lo que acontece en México, en materia humana, en materia migratoria, en materia económica y demás, no existe para la política. Entonces es el punto de partida para establecer un diálogo abierto y la creación de instituciones y acuerdos que permitan regular estos flujos. Yo creo que es el indicador concreto que realmente existe, que está haciendo. Ahora, si vemos el número de instituciones, bueno, está el Instituto Nacional de Migración, por la norteamericana el Servicio Nacional de Inmigración, pero en el marco de las instituciones solamente tenemos la Comisión de Límites y Aguas y un par de comisiones más, pero no tenemos comisiones abocadas al tratamiento de las cuestiones migratorias o de desarrollo económico y social en ambos lados de los países. Entonces, yo creo que hasta ahora, desafortunadamente, el tema de la migración, y yo creo que es un tema que vamos a abordar en el diplomado, ha sido un tema más bien retórico que práctico, ¿verdad? Incluso yo quiero señalar que desafortunadamente para nuestra percepción desde la academia, también nos causa desencanto que ustedes saben que cada año se realiza la reunión interparlamentaria de México-Estados Unidos y se hace una agenda mutua de asuntos. Bueno, analizamos las últimas 30 reuniones interparlamentarias y estos temas ya no aparecen. ¿Quieren saber cuál es el tema central? Adivinen, el tema de la seguridad nacional, es el tema central de las últimas interparlamentarias. Entonces, sí aparecen en los periódicos, sí aparece en la televisión, sí aparece en los estudios académicos, en los reportajes el tema de migratorio, pero no aparece en las agendas de los parlamentos y en las agendas de gobierno de ambos países, y eso es lo más preocupante. Doctor, maestro Escobedo, también referente a este tema, su comentario. Es muy interesante porque sí hay una contradicción, hay como una dialéctica contradictoria entre lo que se dice tanto en las autoridades mexicanas, pero ahorita estamos platicando de lo que pasa en los Estados Unidos. Cada vez es mayor la población de hispanos y de mexicanos en los Estados Unidos, y esa población de hispanos, la mayoría son mexicanos. La lógica implicaría en una democracia que si tienes un grupo una minoría que cada vez está volviendo más una mayoría, porque cada vez los estudios de alguna forma proyectan que en algún momento Estados Unidos va a comenzar a ser un país latino, o con una cara morenita, ¿no? O distinta, o no blanca. Pues ya o no para ser aria. la tercera minoría más grande de ese país, pues son que no se ha indicadores muy contemplado importantes, históricamente, ¿no? así, ¿no? Ellos así mismos no se han contemplado así. Si leemos sus documentos de los padres fundadores de Estados Unidos, ellos se contemplan como una nación blanca, cristiana, con una ideología básica, ¿no? Entonces, por eso ha habido como una reacción, ¿no? Doy un ejemplo de esto. Hay un diálogo, un debate terrible actualmente en algunos estados de los Estados Unidos, particularmente en Texas, del por qué algunas clases no quieren que se impartan en un idioma distinto al inglés. Ese es un debate tremendo ahorita en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, hace rato mencionado el doctor sobre Francia, es parecido a lo que pasaba cuando migrantes del mundo árabe de religión islámica querían llevar burkas a las escuelas en los distritos de París, en las afueras de París. Hay una gran migración del mundo árabe y del mundo africano, y muchos de ellos son islámicos, entonces querían llevar burkas, entonces se les prohibía, y hubo un debate. En los Estados Unidos también hay un debate en relación al idioma.
Muchos quieren que se imparta el idioma español. Hay que decir que históricamente el idioma inglés no ha sido el idioma oficial de Estados Unidos. Esto nunca ha sido así, nunca se contempló de esa manera. Entonces eso es muy interesante. Por otra parte, existe una disparidad entre lo que se dice y lo que se hace en la cuestión de coherencia política, ¿no? Mayor población y no hay mayor representatividad. Inclusive los candidatos en los Estados Unidos que tienen una ascendencia, digamos, latinoamericana o hispanoamericana no defienden estas políticas en su mayoría, ¿no? Está Ted Cruz y están algunos que tienen una filosofía contraria a esa tendencia, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo con el doctor en el sentido de que probablemente se está manejando la temática de la migración como una retórica. Sí creo que va a haber algunos avances, no sé hasta qué punto estos avances con las nuevas propuestas que tiene Obama se puedan realmente proyectar a largo plazo, por ejemplo en un cambio de administración hacia el gobierno republicano. ¿Qué pasaría si entra un gobierno republicano en los próximos años, no demócrata, ¿no? Entonces probablemente estas iniciativas, si es que pasan en favor de algunos grupos de migrantes, pudiesen mejorar las condiciones. Ahora, si analizamos muy particularmente las políticas que están proponiendo el presidente Obama, son políticas que le dan seguridad laboral a un porcentaje mínimo de esos migrantes. ¿Qué va a pasar con los demás? Eso es algo interesante, ¿no? ¿Qué va a pasar con los demás? ¿Ustedes están seguros esta cantidad, ¿no? Que les van a dar permisos de trabajo básicamente renovables? ¿Y qué va a pasar con los demás? A lo mejor los demás van a sufrir procesos de deportación. No hay que olvidar que el presidente Obama ha tenido cifras, y con esto termino, históricas de deportación durante su gobierno. Otra contradicción. Entonces tiene mucha población, le interesan los votos de esa población como demócrata, pero no ha hecho nada hasta el final de su gobierno, porque siempre lo propuso. No ha hecho políticas, no ha diseñado políticas, no ha impulsado políticas. Pasen o no, no las ha impulsado, ahora las quiere impulsar al final de su gobierno. Por otra parte, ha tenido altos niveles de deportación, entonces tiene poca credibilidad en ese aspecto, siendo hijo, y comentábamos en otro programa, de un migrante, y habiendo él sido también en su momento migrante hacia otro país, estudió en Indonesia, ¿no? Entonces cuando era niño. Entonces son datos que te reflejan la complejidad de la migración, ¿no? Hay demasiados intereses, hay demasiadas problemáticas, es una cuestión global, cada vez salen más notas de catástrofes, de crisis, de muertes de migrantes. Mencionaba el caso del doctor de los migrantes que salen de Libia, que es bastante peligroso llegar de por sí a Libia, luego salir por el mar Mediterráneo hacia la isla de Lampedusa, se llama Lampedusa la isla italiana, y ahí los reciben. Sin embargo, en el trayecto mueren muchos. Entonces es una problemática legal, institucional, política, ideológica, intelectual, y probablemente también y todo al final de cuentas, sentido, como lo estamos platicando aquí, recae en el tema de seguridad, porque los jóvenes que salen incluso de países de Centroamérica como Honduras, como El Salvador, también es un problema de mucha violencia que se vive en estos países, y la gente pues sale despavorida y a buscar nuevas formas de vida. Yo quisiera que al regresar habláramos acerca de cómo se ha satanizado, también lo platicamos al inicio de esta transmisión, pues a los migrantes, cómo se les ha calificado, cómo se les ha criminalizado. Entonces yo quisiera al regresar hablar de este tema, y también, doctor, aprovechando, también que nos dé su opinión acerca de la supuesta privatización que tendría la bestia, y si esto pues va a mitigar el problema del flujo migratorio. Vamos a platicar de este tema y de muchos otros más. Después de este compromiso comercial, retornamos inmediatamente aquí al programa del conocimiento público en UDCI Radio. Del conocimiento público regresa después de esta pausa. La Universidad de las Californias Internacional, la Cámara de Diputados Federal y la Universidad Nacional Autónoma de México realizarán el diplomado Migración México-Estados Unidos, retos y perspectivas de atención, del 15 de mayo al 1 de agosto, con un valor curricular dirigido a profesionales, investigadores, estudiantes y activistas interesados en el tema migratorio. Con sede en la Galería Raúl Anguiano de la UDCI,
en donde se llevará a cabo un trabajo académico con duración de 120 horas para analizar las principales problemáticas del fenómeno migratorio entre México y Estados Unidos y de generar e impulsar políticas públicas en materia migratoria. Las sesiones serán los viernes de 4 de la tarde a 9 de la noche y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Para mayor información sobre inscripciones, comunicarse al teléfono 622-6520 o visitar el portal www.udci.mx. Universidad de las Californias Internacional. El prestigio no se hereda, se gana. UDCI Radio, la aldea universitaria. Seguimos adelante en el programa del conocimiento público a través de UDCI Radio, pues debatiendo y hablando de este tema de migración y del diplomado que tendremos en nuestra universidad próximamente. Nos quedamos con la pregunta en el bloque anterior, doctor, acerca de la percepción que se tiene del migrante, desafortunadamente, que es muy negativa, que es un delincuente, que es un transgresor de la ley, que, vamos, pues se le ha satanizado en muchos sentidos y poco hemos comprendido su situación real, porque lo hemos platicado en otras emisiones. Lo que viene en la mochila de esa persona son ilusiones, son sueños, son aspiraciones a tener una mejor forma de vida. Y desafortunadamente las condiciones que ofrecen pues países como el nuestro, la falta de oportunidades, de empleo, de vivienda, de salud, pues no se les a ciertas clases sociales pues obviamente carecen de ello. Entonces pues ha sido un estigma que los ha perseguido durante mucho tiempo, ¿no, doctor? Sí, mira, yo creo que mucho han contribuido en esos países para esa expulsión, porque bien lo dicen, esa carencia de oportunidades, pero también hay elementos institucionales que nos permiten comprobar que efectivamente seguimos en los buenos propósitos, pero en las pocas realizaciones. Por ejemplo, en el año 2005 yo recuerdo que se reformó la ley de educación para que finalmente le podamos dar a este sector el 8% del Producto Interno Bruto, en la ciencia y la tecnología el 1% del PIB. Estamos en el año 2015 y no hemos llegado a la educación ni al 6%, y a ciencia y tecnología estamos dando medio punto cuando otros países como Finlandia le dedican casi el 20% del Producto Interno Bruto. Entonces, decimos que la apostamos a la educación, pero no la apostamos, y esto es realmente la pérdida de permeabilidad social, de creación de oportunidades para arraigar a la gente. Jeffrey Davido, que fue embajador en México, de Estados Unidos, escribió un libro muy polémico, no se acuerdan, que se llama El oso y el puercoespín. Y digo, lo que dijo fue muy duro, pero decía algo así como dice, el día que México deje de producir tanto albañil y produzca más profesionistas y empieza a captar a los centroamericanos para tener sus campos y sus labores de fuerza de trabajo, se podrá cambiar el perfil de sus flujos migratorios. Y yo creo que en el fondo, más que una crítica a la migración, estaba una crítica a que finalmente nuestro país ha hecho muy poco por fortalecer el sistema educativo y las oportunidades para los jóvenes, que muchos de ellos no tienen otra opción que emigrar por un lado. Por el otro, yo creo que hay algo más peligroso que la satanización que hemos visto, por ejemplo, en lugares como con ejercicios como los Minutemen, por ejemplo. Ahorita en Sudáfrica. En Sudáfrica, como en Arizona, como en Europa, con los neonazis. Es que en el fondo hay mucho miedo de las sociedades. Son tiempos tan radicales en los cambios económicos, la penetración de las empresas, los cambios de hábitos culturales, el miedo de los países islámicos a perder sus costumbres, que también les ha llevado a reflejar ese miedo, manipulado por medios de comunicación y por instituciones gubernamentales para producir un rechazo, un resurgimiento de los nacionalismos, como no se había visto en la segunda mitad del siglo XX, con estos movimientos que creen defender su cultura y sus valores a partir del rechazo, muchas veces violento, del que es diferente a ellos en la apariencia y en la forma de pensar, y esto se recoge de manera interesada por los partidos políticos. Usted tiene el caso del Partido Popular
en varios países europeos que Francia, han con hecho Le Pen, ¿no? que han hecho, como por ejemplo del Partido Popular en España, que ha hecho del rechazo a la inmigración una bandera política con tintes neonacionalistas, pero que acentúan a nivel social el rechazo y el miedo a lo diferente, y esto crea una fuerte tensión y por supuesto que conflictúa, algo que debería darse de manera más ordenada y pues que pueda aportar mucho a las sociedades diversas, ¿no? Entonces esta estigmatización es, como bien lo dices, es Juan José, yo creo que tiene más que un origen institucional, tiene un origen profundamente social y acorde a que nos ha faltado capacidad de gobernanza de los fenómenos de la globalidad para saber qué hacer, no solamente con el comercio, no solamente con las inversiones y la industria, sino qué hacer con los derechos de las personas a buscar formas mejores y diferentes de progresar y de vivir. Doctor, también preguntaba yo hace un momento acerca de la privatización de la bestia, de esta vía férrea. Sí, claro. Y pues hay muchos sentimientos encontrados en cuanto a esta propuesta, pero llama poderosamente la atención de que si esto sucede, pues inmediatamente la nueva empresa pues tendría mayor control en cuanto al tránsito de este ferrocarril. Sin embargo, también pues lo que podría suceder es que la misma empresa se vería beneficiada por toda la serie de dádivas que se tienen que dar, por ejemplo, del migrante al pollero, porque les cobran piso, ¿no? Y que súbete y cosas así de fuertes, ¿no? Entonces, probablemente ahí podrían, en vez de poner candados o poner barreras, pues lo único que provocaría es que sigamos viviendo en un país de corruptela y de impunidad, ¿no? En esta cultura que desgraciadamente también nos caracteriza, doctor. Pues yo creo que se habían tardado, ¿verdad? Porque desde hace mucho tiempo estaba el proyecto de privatización de las vías férreas y me parece que a mí el tema migratorio está sirviendo más bien como pretexto para hacer algo que ya se traía en proyecto desde hace tiempo. Pero tiene efecto en la inmigración, sí es cierto. Realmente hace falta estudios. Yo creo que ayudaría mucho a las políticas públicas si las instituciones antes de emprender proyectos hicieran unas solicitudes a las universidades para que les hicieran un estudio de evaluación del impacto social y económico. Creo que solamente hay algunos apuntes en el debate público de lo que podría pasar. Incluso el padre Solalín de su organización algo dijo y a mí me parece que lo podemos corroborar con datos. Dice que la migración entonces no va a parar. Los flujos migratorios no se van a detener porque no exista la bestia. Se van a hacer más complicados y más peligrosos para la gente. Porque hoy, aunque viajan en condiciones inhumanas que son inaceptables, por supuesto, en el lomo de la bestia, entonces cuando no tengan el acceso a subir al tren, van a viajar en el medio que encuentren. Les va a estar más caro viajar en camionetas, en camiones de redilas, más caro, van a estar más sujetos a la explotación, al secuestro, a la violencia de las bandas que operan en las zonas donde transitan. Entonces va a crear un problema mucho más fuerte de tipo humanitario y de tipo delictivo. Yo creo que en primera instancia el proyecto no nos está diciendo las alternativas para regular efectivamente estos flujos y si habría indicios de que efectivamente esto va a parar la migración. Pongamos un caso, antes en Tijuana no existía el muro que hoy tenemos y el flujo migratorio en los años 80 era alrededor de 400,000 personas de manera ilegal. Hay 3 millones de cruces formales y medio millón de cruces ilegales al año. 400,000, hoy hay medio millón de cruces al año. Es decir, el muro no los ha detenido. Y por supuesto que la desaparición de la bestia, yo que tampoco. El problema es de fondo. Tiene que ver con estructuras sociales, económicas y con políticas públicas de largo alcance. Yo creo que siempre en el discurso político vamos a escuchar que vamos por un rescate económico, vamos por un rescate de infraestructura, pero poco se habla de ir por un rescate social, ¿no? Que es lo que le urge a este país. Maestro Escobedo, ya para finalizar, pues su invitación Claro. a toda la gente que nos está escuchando a través de este fabuloso medio, para que participen y no pierdan esta gran oportunidad de formación académica y también de tener una aportación importante en materia de políticas públicas. Claro, Juan José, agradecer el espacio, como siempre, de la Universidad de las Californias Internacional y invitar a toda la comunidad universitaria y también a los que no forman parte de esta comunidad a participar en nuestro diplomado. El diplomado que inicia el 15 de mayo, finaliza el 1 de agosto, va a ser un ejercicio importante, inusitado,
tiene una dinámica totalmente distinta a los demás diplomados que se han hecho, o foros o seminarios que se hacen en la región sobre temas migratorios. Este es un diplomado que está orientado hacia lo práctico y buscamos tener un impacto. Entonces son bienvenidos todos los que quieran venir. Hay cupo limitado, hay que inscribirse, hay que apurarse en ese sentido, pero pues encantados de recibirlos, y vamos a tener, estoy seguro, un evento de primer nivel, porque todas las instituciones y participantes lo favorecen en ese sentido, ¿no? Entonces muchísimas gracias, Juan José, estamos a la orden, y pues para la próxima edición también vamos a estar platicando. Doctor Martín Vera, pues queremos agradecer también su aportación a este espacio, y por supuesto pues estaremos muy pendientes de este diplomado y todas sus actividades, y de nueva cuenta pues agradeciendo el favor de su presencia, doctor. Gracias a ustedes. De hecho, la invitación ya la ratificó el maestro Jesús Miguel. Yo les digo, muchachos, no pierdan la oportunidad de actualizarse, no hay que quedarnos rebasados por la realidad. Y no me queda más que felicitar a la Universidad de las Californias por esta diversificación de medios de comunicación y de enriquecimiento pedagógico de sus estudiantes. Gracias, Juan José. Muchísimas gracias, doctor, y a ustedes también por el favor de su atención. Continúen con la programación de UDCI Radio y nos escuchamos en la próxima emisión. Hasta entonces. UDCI Radio presentó Del Conocimiento Público. Nos escuchamos en la próxima emisión.